La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Muy buenas tardes, bienvenidos a Panorama Económico. Hoy, 1 de noviembre del año 2018, iniciamos el penúltimo mes del año y llegamos a diciembre, ya pues la Navidad, el fin de año, en fin, estamos ya en las postrimerías de este año 2018. Esta semana, pues un tema trascendental para el país, además de que hay otros proyectos de ley que está presentando en el Congreso, por ejemplo, la ley de reforma a la justicia, el tema también, como ayer hubo un gran debate en el Congreso de la República relacionado con ampliar los magistrados de las salas que tiene la Justicia Especial para la Paz, y se logró un acuerdo ahí, pero no hay una real seguridad que en ese acuerdo de ampliar las salas que tienen los magistrados exactamente, porque fue una de las fórmulas del Centro Democrático para conciliar en alguna medida la posibilidad de que otros proyectos de ley que tiene el Congreso, especialmente de la ley de financiamiento, tenga el apoyo de las demás bancadas en el Congreso. Entonces el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez está concertando, o sea, está negociando, cediendo. Dice yo cedo porque él en los años anteriores planteaba que la Justicia Especial para la Paz no servía, que no era conveniente, que en fin, que esa Justicia Especial para la Paz no debía crearse, que debía ser a través de la justicia ordinaria, que se juzgaran a todos los implicados en la guerra en Colombia. Especialmente ese era su punto de vista. Ayer ya empezó a ceder, pero a cambio de que le pasen la reforma tributaria y otros proyectos de ley que tiene el presidente Duque. Y específicamente el presidente Uribe, el expresidente, está proponiendo que se asigne o presentar un nuevo proyecto también para que le den una prima a la gente que tenga hasta 3 salarios mínimos, una prima especial para que compense en alguna medida la posibilidad también de negociar con el gobierno, tramitar la aprobación del IVA para la canasta familiar. Entonces, hay muchos manejos de canjes de favores en el Congreso de la República y realmente el ambiente está muy enrarecido. Uno habla con varios congresistas y en fin, y no hay un consenso para que esta reforma tributaria pues va a ser obviamente estudiada, debatida en las comisiones terceras y cuartas del Congreso de la República. Entonces este es nuestro tema central y desde luego vamos a ver la trascendencia que tienen en otros países del mundo porque impuestos hay desde la creación de la sociedad. Panorama Internacional. Y en este panorama internacional, ¿qué indicadores tenemos, profesor Alejandro, para el día de hoy? ¿Cómo están comportando las empresas este movimiento de la negociación de las acciones en bolsa? ¿Cómo está el panorama internacional? Sí, muy buenas tardes a todos los oyentes, mis estimados colegas Luis Alberto Ávila, doctor Oscar Lozano, nuestro ingeniero de sonido Andrés Rocha. Estamos mirando los movimientos a nivel de mercado internacional, comenzando con la bolsa de los Estados Unidos, comenzando por su índice principal, el Dow Jones. Recordemos, este agrupa las 30 industriales más importantes dentro de la bolsa de Nueva York. Lo vemos cerrando hoy en los 25.341 puntos, cerrando positivo en el 0.90%. Recordemos a los oyentes que vienen siguiendo el tema de inversiones, indicadores, que veíamos el techo más alto de este indicador fue en los 26.616 puntos. Veíamos teniendo una baja muy fuerte por el tema de la guerra comercial, por el tema de la subida de tasas, y habíamos bajado hasta los 24.000. Hoy estamos cerrando en los 25.341 puntos. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que el mercado está otra vez tomando un respiro al alza y en la tendencia del mediano plazo lo vemos alcista. En el segundo indicador más importante en la bolsa de los Estados Unidos, el Standard & Poor's 500, lo vemos cerrando en los 2.736 puntos, subiendo también el 0.92%. En el caso del Nasdaq Composite, recordemos este agrupa las tecnológicas, lo vemos cerrando en los 7.056 puntos, subiendo el 1.29%. Dentro de las acciones más activas en el mercado de los Estados Unidos, vemos acciones como de Alibaba, cerrando en los $150, subiendo 5.57%. Recordemos que Alibaba es la competencia internacional de Amazon. Juntas trabajan en el sector tecnología con el tema de comercio electrónico. La acción de Apple
también de las más importantes a nivel global. Recordemos que esta empresa al cierre del 2017 cerró dentro de las 10 primeras del mundo por ingresos. La vemos cerrando hoy su acción en los $221 con 11 centavos, subiendo el 1.03%. Acciones como las de Facebook, recordemos que venía una caída muy fuerte desde el inicio del año, la vemos cerrando en los $150, cayendo el 0.90%. Recordemos que Facebook también es sector tecnológico. También Netflix, recordemos que también sector tecnológico a nivel de películas y también últimamente desarrollando series, haciendo competencia de los estudios en Hollywood. Miramos cerrando su acción en los $316 con 11 centavos, subiendo el 4.75%. Y Amazon, como hablamos, la competencia de Alibaba, la vemos cerrando hoy en los $1.657, subiendo el 3.73%. Pasando a tasas internacionales, miramos Reserva Federal de los Estados Unidos, que está en el 2.25%. Recordemos que la próxima reunión para fijar una nueva tasa es en próximos días, noviembre 8. Entonces, para estar atentos, porque de acuerdo a este cambio de tasas empiezan a fluctuar las monedas del mundo. En el caso del Banco Central Europeo, miramos la tasa en el 0% estable, Banco Central de Londres 0.75%, Banco Central de Canadá 1.75%, Banco Central de Japón menos el 0.10%, Banco Central de Rusia en el 7.50%, Banco Central de la India 6.50%, la tasa en el Banco Central de China 4.35% y en Brasil, con su nuevo presidente, está estable en el 6.50%. Esas son las tasas de interés que cobran los bancos centrales. La Voz del Derecho presenta Panorama. Es una tasa administrada, no es una tasa que obedece a la oferta y demanda del mercado, sino que la administra o la Junta Directiva o los integrantes de la Reserva Federal en Estados Unidos. Depende de la conformación de cada país cómo se forme su banco central. Pero sigamos con el panorama internacional del tema tributario. Por ejemplo, Latinoamérica pues, se encuentra por debajo de la media mundial en el campo de IVA. O sea, no es que tenga unas tasas muy altas, pero por ejemplo Uruguay, aquí tenemos unas tablas muy interesantes. A la cabeza está pues, 22 y 21% está Uruguay y Argentina. O sea, Uruguay con 22% de IVA, Argentina con 21%, le sigue Chile con 19% en impuesto al valor agregado, Perú y República Dominicana con el 18% y Brasil con una media de IVA del 17%. Entonces sí que estamos en la media más o menos. Ahí el tema, doctor Lozano, es cómo le vamos a cobrar IVA a la canasta familiar. Es el gran debate nacional esta semana en todos los medios escritos, radiales, televisión, y la dificultad que ha tenido. Hay un viceministro que es nuevo, el acento es costeño, no hemos podido ubicarlo porque el ministro Carrasquilla no ha salido a los medios. Él tiene cierto temor y como alguna timidez. Él es un experto en hablar en los medios, pero realmente políticamente está golpeado. O sea, el tema de estos bonos Carrasquilla, realmente él ha enviado a los viceministros, a hablar a los medios de comunicación, y todos los medios han tratado de ubicar al ministro, y el ministro está en Estados Unidos, está viajando, está dictando una conferencia, pero no le ha dado la cara al país, y muchos medios de comunicación le han manifestado que el presidente de la República pues también salga a sustentar la reforma tributaria, a defenderla, porque es un proyecto que elabora el gobierno. Naturalmente viene ese gran debate en el Congreso. Y como hemos hablado, en ninguna parte del mundo obviamente se eliminan los impuestos son necesarios, es la cultura ciudadana frente al tributo, que todos los ciudadanos debemos contribuir para que la sociedad tenga unos ingresos y con esos ingresos, pues lógicamente atender unas necesidades de la sociedad en su conjunto, o sea, la educación pública, la salud pública o que la administren sectores particulares, pero el Estado, como garante de estos servicios fundamentales, debe manejar unos recursos que los debe invertir directamente o transferir a unas empresas para que esas empresas presten un servicio público que son delegados por el gobierno. Entonces, doctor Lozano, ¿usted cómo ve ese panorama económico en materia de este impuesto al valor agregado que evidentemente va a encarecer los productos de primera necesidad? Bueno, muy buenas tardes a todos los oyentes de Panorama Económico, doctor Luis Alberto, el doctor Alejandro Velandia. Mire, como usted lo acaba de decir,
el impuesto al valor agregado en ese proyecto que tiene el gobierno nacional de la ley de financiamiento, pues se lo voy a definir en pocas palabras. Es un impuesto regresivo o represivo. ¿Por qué regresivo? Porque estamos prácticamente que en generar, digamos, estimular el consumo, la inversión y el ahorro, estamos desestimulando eso. Por el contrario, estamos imponiendo vamos a disminuir el nivel del consumo. Porque, ¿por qué? De un 5% estamos pasando a un 18%, si no estoy mal, en los productos básicos de la canasta familiar. Miremos cuáles son los productos básicos de la canasta familiar para que los oyentes se den cuenta hacia dónde apunta esto. Arroz, leche, huevos, carne, bueno, en fin. Bueno, entonces tenemos todos esos elementos. En días pasados en la televisión estaban diciendo que una persona que ganara por ahí un promedio de 1.500.000 pesos, por decir algo, entre 700 y 1.500.000 pesos, ¿no? Entonces que iba a tener que echarse al bolsillo 45.000 pesos más en promedio, y eso haciendo un mercado barato de tienda. Óigase bien. Si una persona gana más de 2.500.000 a 3 millones de pesos, por decir algo, entre 2 y 3 millones de pesos, tiene que echarse al bolsillo 100.000 o 116.000 pesos más. Y si una persona gana más de ese rango, entonces va subiendo. No hacemos el cálculo exacto. Entonces, el problema es, yo digo, que el primer elemento o el primer factor, el boomerang que se va a notar ahí, es que la gente primero va a tener que gastar más. Un factor, me parece esto muy contradictorio desde mi punto de vista. Primero porque va a aumentar la tasa de inflación, es decir, se van a disparar los precios, por un lado. Por otro lado, la persona va a perder capacidad adquisitiva y hay que esperar a ver también cómo es que va a compensar el gobierno, no como lo dice el señor Uribe de manera sarcástica, que es con bonos, con no sé qué, eso es, yo diría en mi concepto. Una mentira piadosa. Es una mentira, ojalá fuera una mentira, es una burla al pueblo. Y ahora podemos decirlo porque claramente. Entonces, y vamos a ver que el señor Carrasquilla, ¿no?, que ha dicho a los cuatro vientos que el salario mínimo en Colombia es exageradamente alto. Hombre, será exageradamente alto cuando una familia con 4 personas, por decir algo, o 3, hombre, mujer y un hijo, viven con 700.000 pesos, cuando 700.000 pesos a usted se le va prácticamente en un mercado de tienda en un momento determinado. Cuando usted tiene que salir a la calle diariamente con 50.000 pesos, como mínimo, como ingreso unificado, es decir, de una sola persona, unipersonal, hablemoslo así, sin temor a equivocarme. Entonces, ¿cómo vamos a hacer cuando tenemos toda esta cantidad de carga tributaria? Lo primero que yo veo es que va a haber un efecto regresivo al consumo. Al caer al consumo, ¿qué va a pasar? Que el gobierno ya no va a tener con el tiempo a esa clase pobre, a ese estrato cero, que dice el señor Carrasquilla que le van a ingresar estos 50.000 pesos, con el tiempo no le van a poder llegar unos 50, sino que le van a llegar 40, le van a llegar 30, le van a llegar 20 y el día de mañana 10, porque automáticamente va a haber una represión en el mercado, la gente te va a tener que apretarse más el bolsillo, o nos tendremos más que aportar. Ojalá, yo dudo mucho, lo digo sinceramente, de que esta reforma pase en el Congreso. Tengo mis temores, mis reservas de que esto no va a pasar a mayores, porque tenemos que ser conscientes. Ahora, esto va a generar un descontento social peor, porque miren ustedes el problema del mismo Congreso, que echó por la borda la voz, es cierto, hablemoslo así, la voz, la opinión de los colombianos cuando el 26 de agosto opinamos, porque fue una consulta popular sobre el tema de la corrupción, y nos damos cuenta que eso prácticamente se quedó, prácticamente que veremos, no pasó. Y el número 1 que echó por la borda eso tiene nombre propio, el señor Álvaro Uribe y compañía limitada. Entonces, digamos las cosas a las claras. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está haciendo el gobierno del señor Duque? ¿Y qué está haciendo el Congreso? Conclusión, para terminar, se está burlando del pueblo colombiano. Sigamos con las cifras internacionales. En el caso de Hungría, el IVA está en 27%. Algunos economistas en Europa han planteado que si el Estado le garantiza la educación pública de buena calidad
la salud pública de buena calidad, pues este IVA, si se dedica a esos gastos fundamentales del Estado, pues obviamente lo aceptan. Dinamarca, Noruega, Suecia y Croacia tienen un 25% en IVA. Y Finlandia, Islandia, Rumania, 24%. Es para que veamos los factores de impuestos que están cobrando. Porque definitivamente el Estado no puede llegar a impuesto cero, porque si no, ¿cuáles serían los ingresos del Estado en cualquier parte del mundo? Entonces, estos son los factores oficiales de los IVA que están planteando. Economistas en Europa plantean que este IVA, que es regresivo, porque obviamente le cobra mucho más fuerte a los de menores ingresos, le afecta mucho más a la gente de menores ingresos, por eso es regresivo. Es un planteamiento que si esto se revirtiera realmente en educación de altísima calidad pública, no la privada, porque si la persona paga muchos impuestos, pero a su vez también tiene que ir a buscar una universidad privada con altísimos costos, pues obviamente se incrementan sus gastos y tiene que caer o en endeudamiento, altísimos niveles de endeudamiento para poder sacar a sus hijos adelante educándolos, o sencillamente no puede pagar los impuestos. Y que lo que le sugieren a la gente, si usted no tiene con qué pagar sus impuestos, pues utilice su tarjeta de crédito para endeudarse. Entonces esa es una confiscación, o sea, la gente no tiene la capacidad productiva para pagar ese nivel de impuestos y la están invitando a que con el sistema financiero pague sus impuestos. Mire, hay una cosa que es preocupante, doctor Luis Alberto. Mire, dentro de ese proyecto, ¿no?, que presenta el gobierno a la discusión del Congreso, se plantea de que los pensionados, óigase bien, tienen que hacer mayores aportes, por un lado. Por otro lado, hay algo que vale la pena discutir. Perdón, ¿se está hablando solo de los pensionados que cubre el Estado o los que cubren también los fondos? Todos. Todos. Entonces, y otro punto que dicen que la reforma tributaria es débil, es decir, no tiene fundamento. ¿Por qué no se coge el gran paquete de evasores para que esa gente entregue, devuelva o pague lo que le debe al Estado? Ahí hay un hueco fiscal muy grande, por un lado. Por otro lado, vemos que ese impuesto del IVA no solamente va a ser a la canasta familiar, sino que tarde o temprano también va a pasar, por ejemplo, a los arriendos, para todos estos y para toda esta cadena de cargas tributarias que vamos a tener que pagar los colombianos el año entrante. Y eso por un lado. Por otro lado, por ejemplo, en el transporte esto va a tener un efecto. En el transporte, en los pagos en las universidades, en algunos colegios, en fin. Entonces, yo digo que el año entrante va a ser un año muy duro en materia económica precisamente para los asalariados, porque si estamos hablando de que el gobierno va a autorizar un aumento del 4%, yo creo que si hay protestas de las universidades, yo creo que van a haber protestas de los trabajadores a granel el año entrante por parte de los sindicatos, por parte de todos estos gremios, porque no se justifica subir del 5% que tiene algunos productos básicos al 18%, mientras que a usted le están aumentando apenas un 5%. Multiplica usted el 5% sobre 700,000 pesos, 35,000 pesos. ¿Eso qué le representa a usted cuando usted 30,000 pesos se le van en un momento? Sí, ya los gremios se están quejando porque obviamente la Sociedad de Agricultores de Colombia, las diferentes entidades que tienen que ver con la producción de la carne, los alimentos básicos, el pan, pues están quejando que va a ser una contracción del consumo de sus productos. Eso va a generar una desaceleración económica sin lugar a duda. Vamos a unos mensajes y ya regresamos. Escuchan La Voz del Derecho, la única emisora destinada al conocimiento y a la crítica jurídica. Todas las ramas del derecho ante nuestros oyentes. Las normas, las reformas, las sentencias, las demandas, las denuncias, los sistemas jurídicos, la crítica y el análisis. La Voz del Derecho, radio en profundidad. Están escuchando La Voz del Derecho, el sitio del análisis, la ponderación de conceptos y la crítica respetuosa. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, emisora La Voz del Derecho, y en Twitter, @La Voz del Derecho. La Voz del Derecho, 24 horas de programación agradable y actual. La Voz del Derecho te recuerda que la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud es obligatoria para todos los residentes en Colombia.
La Voz del Derecho, radio especializada. Llega a todas partes por distintos conductos en la era de la tecnología. Escuche nuestras emisiones en internet www.lavozdelderecho.com, delicast.com, La Voz del Derecho, Wonder Radio, La Voz del Derecho, TuneIn, La Voz del Derecho, iVox, La Voz del Derecho. La tecnología puesta al servicio de la cultura, la comunicación y la legalidad. La Voz del Derecho, una radio de temas y propuestas. Panorama Nacional. Hoy le hemos dado especial importancia a este panorama económico nacional con este proyecto de ley que presenta el gobierno sobre la ley de financiamiento y que básicamente, como lo hemos venido comentando, acá dice en el artículo primero, dice compensación de la carga impuesta por concepto del IVA para la población de menores ingresos. A partir del 2019, dice el proyecto de ley, a partir del 2019, con una periodicidad bimestral, el gobierno nacional transferirá una suma fija en pesos a cada familia de menores ingresos por concepto de compensación del impuesto a las ventas sobre los bienes de la canasta familiar básica. Eso lo dice el proyecto de ley, no lo estamos comentando nosotros a motu propio, sino que está aquí en el texto, que está en mi poder, del proyecto de ley que presentó el gobierno al Congreso de la República. De tal manera que, repetimos, no es un cálculo que dicen ellos que tienen de acuerdo a las estadísticas y al informe que tienen sobre consumo de hogares para los de menores ingresos, de un salario mínimo. Pero aquí el gran reclamo es la clase media. La clase media va a quedar en santos porque no tenía el IVA para la canasta familiar y va a ser golpeada y a la clase media no le van a devolver la plata. Sencillamente los sectores 3, 4 que están consumiendo o carne tienen, carne, huevo, todos los productos de la canasta básica que tienen que necesariamente que bajar el consumo de estos productos, empezar a diversificar o a buscar bienes sustitutos para bajar sus costos, porque no van a tener devolución. Aquí lo dice claramente que esta devolución será para los de menores ingresos, hasta de un salario mínimo. De tal manera que las personas que tengan 3, 4, 5 salarios ya pues obviamente no tienen derecho a ninguna devolución. Mire, es que entonces estamos, de acuerdo a lo que usted acaba de decir, entonces saca una conclusión. La clase media vamos a ayudar a financiar la clase más pobre en Colombia, así de sencillo. No, la clase alta. La clase media va a financiar la clase alta. La clase alta, sí, claro. Exactamente. Entonces, no estamos haciendo mayor. ¿Dónde está, digamos, la esencia, el sentido de una reforma de esta naturaleza? Yo vamos a quedar en cero. Yo creo que por más de que el gobierno haga sus estimativos, entonces sacamos una conclusión, no sé si estoy en un error, de que, si, como lo decíamos en un principio, si la gente va a dejar de consumir, pues lógicamente, ¿de dónde va a echar mano también el gobierno para poder retribuir ese ingreso, ese aporte, hablemoslo así en ese sentido? Es decir, yo creo que eso va a ser tema de discusión, va a ser caldo de cultivo de muchos debates en el Senado de la República, ¿no? ¿Por qué? Porque en las cosas como que no hay una claridad. Y ahora, como usted lo decía anteriormente, doctor Luis Alberto, el ministro de Hacienda no pone la cara, no hay un ambiente positivo después de todos estos debates, después de todas estas situaciones, hablemoslo así, de corruptas, ¿no? Que han demostrado pues la participación del ministro Carrasquilla. Entonces yo creo que no hay claridad. Yo en ese sentido soy un poco optimista que esta reforma tributaria no va a pasar así como tan de buenas a primeras, y si como lo hacen en otras ocasiones, en otros años, esto va a pasar por la peluquería. Entonces va a ser sí, puede pasar, pero van a haber muchas cosas que tienen que hacer, como se dice, concesiones o arreglos, porque así como vamos, la economía va a terminar en una recesión muy brava. Vamos a escuchar justamente para hacer memoria, porque aquí a veces nosotros decimos claramente que a Colombia le falta, tenemos muy poquita memoria histórica, no recordamos qué dicen o los candidatos a la presidencia o las personas que han ocupado otros cargos. En el caso del actual presidente de la República, el presidente Iván Duque, él fue senador de la República. Y vamos a escuchar justamente una de sus intervenciones frente a la reforma tributaria que en ese momento presentaba el gobierno del presidente Santos y su ministro de Hacienda, el ministro Cárdenas. Entonces vamos justamente a escuchar esa crítica que le hacía al ministro Mauricio Cárdenas en ese momento el senador Iván Duque. Gracias, presidente. Yo simplemente quiero dejar constancia
de los 10 grandes pecados que tiene esta reforma tributaria con el pueblo colombiano. El primero es que esta no es una reforma estructural, es una reforma fiscalista y alcabalera. Una reforma que va a afectar al país, porque no puede ser posible que le pasemos la cuenta a la clase media y a las clases menos favorecidas en momentos donde la economía tiene la peor desaceleración desde el año 2009, cuando tenemos una inflación que se comió el aumento del salario mínimo de este año y cuando estamos viendo un pírrico aumento del salario mínimo de cara al 2017. Segundo, esta reforma afecta de manera categórica a la clase media. Un IVA del 19% para el vestuario, para los electrodomésticos, para los productos de aseo personal, para los productos de aseo para el hogar, es una infamia. Tercero, esta reforma va a encarecer los costos del transporte para miles de familias. Con esa sobretasa a la gasolina que viene mal llamada como impuesto verde, se le va a incrementar el costo del transporte y de los pasajes a muchísimos colombianos. Es justamente intervención en ese momento del senador Iván Duque planteando que se le iba a generar una carga muy fuerte a la clase media, y esa carga es la que hoy le está presentando al país, cobrándole el IVA a la canasta familiar a la clase media. Entonces, justamente son las contradicciones que se dan cuando la gente no es consciente de que el Estado requiere financiación y en las campañas no hay la transparencia. O sea, no se le dice al elector, mire, este es el programa de gobierno que yo voy a ejecutar si soy presidente, y no ofrecerle que le vamos a disminuir los impuestos y de manera velada no decir a quién se le van a disminuir los impuestos, sino se le van a disminuir a las grandes empresas, pero esa transferencia, ese hueco fiscal que se genera quitándole a las empresas, se le traslada a las personas naturales a través del IVA, porque se tienen los cálculos, lo ha dicho varios exdirectores de la DIAN, que se pretende recaudar por ese IVA 11.5 billones, con B larga, o sea, 11.000 millones de millones. Y de esos 11.5 billones se le piensa regresar a la gente a través de ese mecanismo de los 52.000 pesos, 2.2 billones de pesos. O sea, si ve el gran totazo que le pegan a la clase media, o sea, 8 billones que van a drenar recursos. Drenar es quitarle ingreso a la gente, porque esa gente tiene que dedicarlo a pagar el IVA. Poder de gasto. Poder de gasto, el poder adquisitivo. La capacidad adquisitiva de la gente se la van a quitar, la van a drenar. ¿Cómo quiere usted que ampliemos o reactivemos la economía si la gente no tiene capacidad de compra? Esa es la primera pregunta, profesor Alejandro. Sí, hay unas cosas que hay que mirar también. O sea, no podemos entrar en el sistema también antiguo, que es suba y suba y suba impuestos. En las vacas gordas no ahorramos precisamente para invertir en activos productivos, que es lo que hablamos o he hablado en los programas anteriores. Como que hoy en día, resulta que hoy en día a nivel mundial los grandes inversionistas, los grandes personas que trabajan en banca internacional saben que si un país no se vuelve eficiente en el uso de sus impuestos, los inversionistas salen del país, los empleados calificados salen del país. Mire el caso de Irlanda. Irlanda era un país quebrado. Gracias a que hizo unas reformas políticas y económicas, gracias a eso fue que pudo crecer otra vez. Recordemos que gran parte de las principales empresas del mundo en sus centrales matrices están en Irlanda, con impuestos que fluctúan del 10, 12, 14%. Casos exitosos como el Ryanair, que está precisamente siendo una de las aerolíneas ejemplo, teniendo bajo costo y generando también desarrollo en calidad humana, servicios básicos complementarios para la gente. Entonces, miremos casos exitosos. Singapur llegó a ser uno de los grandes transformadores, por ejemplo, de materias primas con el tema de petróleo. Sacan márgenes sobre producto que es materia prima, como el crudo, en el cual cuando el crudo se cae, pues ellos generan más renta y más productividad. El tema de productividad, el tema de mirar de activos es una cosa, porque es que nos quedamos con el modelo antiguo de la economía, que un activo es algo que se tiene, pero resulta que hoy en día un activo es algo que produce un ingreso. Cuando un gobierno, caso por ejemplo Noruega es muy rico en petróleo y ellos gran parte de los ingresos empezaron a invertirlos en un gran fondo que tienen hoy en día, que es de $1 billón, para ser exacto en datos, $1 billón. Con ese $1 billón, ¿qué hicieron el año pasado o el antepasado? No me acuerdo cuál de los 2 años. Ingresaron $130.000 millones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Gran parte de ese dinero va al funcionamiento del Estado. Ese Estado que es socialista, capitalista, gran parte de los ingresos que recibe los reparte en la gente, o les manda un cheque a la casa o crea mejores servicios. Pero el modelo, ¿cuál es? Que si uno es eficiente desde la economía básica, un país con más veras lo tiene que ser, porque es que esos países
países que no tienen eficiencia financiera y que gran parte de sus recursos no los invierten en activos para generar un ingreso, pues están destinados a ser default. O en el caso de Colombia, que es muy juicioso pagando la deuda afuera, pero que castiga a los mismos habitantes del país, sacándoles y drenándoles esa capacidad de poder adquisitivo y de poder de gasto. Entonces tenemos que plantearnos eso, y los políticos modernos tienen que desarrollar eso. O nos volvemos eficientes en el gasto, sacamos volando la inversión extranjera, los tenedores de deuda también, y también la proyección de país a nivel de sustentabilidad, porque si el país llega a pasar por encima del 50, 60 y 70% sobre la deuda, sobre su Producto Interno Bruto, el interés no sube, y al interés subirnos, pues ¿qué nos puede pasar? Podemos entrar en quiebra. Por eso hay alguien de la CIA precisamente hablando que si Colombia no tiene un manejo eficiente financiero, se puede quebrar. Mire, hay una cosa que también preocupa, y es el tema que el Estado el año entrante, en esa reforma tributaria, quiere que las personas que ganen 2 salarios mínimos entren a presentar declaración de renta. Entonces eso también ya es nocivo. O sea, por encima de 1.600.000. Sí. Exactamente. Entonces eso sí, yo lo llamo una aberración, porque es que no hay derecho. En términos generales no hay derecho, porque todo está grabado, las pensiones, las cesantías también que están grabadas, ¿no? Y van a quedar, como en las cesantías van a quedar grabadas como rentas, como ganancia a los trabajadores. Entonces, eso es preocupante. Es decir, este es un gobierno, mire, escuchamos al señor Duque, al cabalero. Pues qué pena decirlo, pero esta reforma tributaria es más alcabalera que la misma del presidente Santos, si lo podemos llamar en ese sentido. Sí, el gobierno de Santos subió del 16 al 19% del IVA y como se nos llevó, como se dice, al abismo, hablemoslo así, ¿no? Y ahora como se dice, está haciendo prácticamente lo mismo. Pero hay que recordar una cosa, doctor Lozano, al presidente Santos le tocó subir precisamente hacer una reforma tributaria y subir los impuestos. ¿Por qué? Porque es que el país, como se acostumbró a unas rentas petroleras altas, y sí, el petróleo se nos cayó desde el 2014, pues dejó un hueco. Al dejar ese hueco, precisamente el Estado empezó a tener problemas. Entonces, esa es la reflexión que tenemos que hacer. Y eso es lo que hacen los grandes países y los eficientes. Gran parte de los recursos, y eso se enseña en economía, gran parte de los recursos son para invertirlos en activos que generen una renta. ¿Para qué? Para que los ingresos siempre sean superiores a los egresos. Yo no sé hasta qué punto, pero yo veo que aquí hay una serie de, hablemoslo así, de contradicciones. Lo que usted dice es cierto. Si yo recaudo impuestos es para que esos recursos sean redistributivos, ¿no? Que vayan a los diferentes sectores. El caso de la salud, el caso de la educación en estos momentos, ¿no? Cuando el sector educativo se queja de la falta de recursos para infraestructura, para todos estos ítems que tiene las universidades, en fin, etcétera. Entonces yo digo, pero ¿en qué? Hay una pregunta una interrogante. Sí, va a cubrir un desfase en la reforma tributaria en el caso del presupuesto, que le hace falta 14 billones. 14 billones. Ese es el déficit. Ese es el déficit. Bueno, entonces tenemos un déficit, tenemos déficit fiscal, tenemos más en gastos que ingresos. Pero entonces, ¿qué recursos se van a poder, como se dice, mirar? ¿Qué es lo que no ha dicho el gobierno? ¿En qué sectores más exactamente que están, como se dice, bajos en ingresos, los va a asignar, los va a ejecutar, los va a proyectar? Entonces es lo que hay que entrar a mirar, porque ese es el gran vacío y esa es la pregunta que nos hacemos todos los colombianos. Porque es que ya tenemos un antecedente. Siempre que se pagan impuestos, como cosa rara, nunca se cubren, no se hace cobertura de las necesidades básicas de la economía y siempre, como dicen, por problemas de corrupción, por A o B motivo, entonces terminamos pagando, como se dice, 2 y 3. Es que estamos pagando América Latina, Colombia, a pesar de todo, tiene unos, si no tenemos, digamos, no somos un país que tenga alto nivel en ingresos por cuestiones de aspectos tributarios, pero sí pagamos, como se dice, algunos necesidades básicas, por ejemplo, el caso de los servicios públicos, el caso de la gasolina, la más alta de América Latina y casi del mundo. Perdón, sí, por eso es que yo hablo del buen manejo y el uso de los recursos. Sí. ¿Por qué? Porque es que Colombia tiene materia prima,
pero la consumimos en la forma más costosa. O sea, tenemos a veces materia prima que la consumimos nosotros por encima de países que no la tienen. Entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer y cuál es un llamado a los políticos? Muchos están de economistas, pero no hacen un desarrollo económico. ¿Por qué? Hablamos de superávit. Un país eficientemente, miren el gobierno de Bill Clinton. Bill Clinton llegó a hacer superávit precisamente y sacó al país de muchos problemas. La moda, miremos Emiratos Árabes, tiene superávit. Miremos Qatar, tiene superávit. Con el nuevo modelo que va a crear Arabia Saudita a través del fondo que se va a crear a través de Aramco, que es la petrolera saudí, van a generar un fondo de $2 billones precisamente para comprar activos productivos. Entonces no es solo centrarnos en el problema, sino cuál es la salida. Y la salida internacional, ¿cuál es? Porque si empezamos a subir muchos impuestos, salimos corriendo a los que tienen el dinero. Sacamos corriendo. Y la obra de mano calificada o los profesionales de alto nivel, pues también se van. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar país? Entonces tenemos que tener una política de eficiencia financiera, en qué invertimos y en qué generamos un gasto. Claro, la infraestructura es importante en un país, pero tiene que ir de la mano con esa base que genera el ingreso y genera el desarrollo económico, porque un país derrochador pues tiene sus días contados. Mire, hay un aspecto muy importante que podemos aprovechar. Puede generar inflación, está presionando el aumento de la tasa de cambio a 3.200, pero es el momento también propicio para que las exportaciones colombianas se reactiven, porque ahí tenemos la clave del progreso, ahí tenemos la clave de mejorar. Grande el espacio. Exactamente, porque es que este gobierno y los gobiernos anteriores no solamente miran reformas tributarias para conseguir ingresos, pero no miramos el aspecto, digamos, de comercio, de fortalecer la oferta exportadora. Es que ahí está la clave. Un país que no vende, un país que no produce, es un país que no tiene perspectivas de crecimiento. Y vamos a los indicadores económicos de la semana. Mirando y cerrando los indicadores más importantes, miramos el cierre del euro al día de hoy, jueves, 3.643 pesos, subiendo el 0.05%. En el caso del dólar, con la tasa representativa hacia el peso, lo vemos cerrando en los 3.220 pesos, subiendo el 0.54%. Recordemos que el dólar viene en un ascenso muy fuerte, puede llegar a tener correcciones porque rompió la barrera de los 3.100, 3.200, viene subiendo con fuerza, pero puede que tenga, ojalá, un rebote. Recordemos que este indicador, si sube mucho el dólar, también nos genera un gran problema de inflación. Vamos a unos mensajes y ya regresamos. Escuchan La Voz del Derecho, la única emisora destinada al conocimiento y a la crítica jurídica. Todas las ramas del derecho ante nuestros oyentes. Las normas, las reformas, las sentencias, las demandas, las denuncias, los sistemas jurídicos, la crítica y el análisis. La Voz del Derecho, radio en profundidad. Están escuchando La Voz del Derecho, el sitio del análisis, la ponderación de conceptos y la crítica respetuosa. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, emisora La Voz del Derecho, y en Twitter, @La Voz del Derecho. La Voz del Derecho, 24 horas de programación agradable y actual. La Voz del Derecho te recuerda que la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud es obligatoria para todos los residentes en Colombia. La Voz del Derecho, radio especializada, llega a todas partes por distintos conductos en la era de la tecnología. Escuche nuestras emisiones en Internet www.lavozdelderecho.com, delicast.com, La Voz del Derecho, Wonder Radio, La Voz del Derecho, TuneIn, La Voz del Derecho, iVox, La Voz del Derecho. La tecnología puesta al servicio de la cultura, la comunicación y la legalidad. La Voz del Derecho, una radio de temas y propuestas. Panorama Distrital.
Y en el panorama distrital, pues tenemos también las finanzas de Bogotá. ¿Cómo van las finanzas de Bogotá? El presupuesto para el año 2019 que presentó al Consejo de Bogotá, la Secretaría de Hacienda, estamos hablando de impuestos, de presupuestos, ¿no? O sea, estos son elementos que van de la mano. O sea, si el presupuesto está desfinanciado, tenemos varias opciones. O más impuestos, disminuimos el gasto o acudimos a deuda. Otras acciones que se pueden hacer, pues aquí en Colombia no son heterodoxas, no se han aplicado esas alternativas, que las ha hecho Estados Unidos, que las ha hecho la Unión Europea, pero aquí pues obviamente todavía hay elementos de juicio para analizarlos. Yo alguna vez tenía la oportunidad de hablar con varios exministros de Hacienda y lo único que plantean era que las condiciones no estaban dadas para tomar esas decisiones. ¿Cuáles son las decisiones? Una posibilidad es que se hiciera una emisión primaria de 3-4% del PIB para reactivar la economía nacional. O de lo contrario, pues obviamente es drenar los recursos de sectores que ya no tienen de dónde más sacarle plata de impuestos. En Bogotá estamos pagando impuestos de rodamiento de vehículos, impuesto de industria y comercio, impuesto a la sobretasa, sobretasa a la gasolina, impuesto predial que ha venido subiendo fuertemente, o sea, está subiendo casi geométricamente el impuesto predial. Esas cargas distritales, o sea, de cada municipio, y en el caso de Bogotá que son altas, más la carga nacional del impuesto al valor agregado, el impuesto sobre la renta y todos los otros impuestos, pues realmente lo que le genera un estrés muy fuerte al ciudadano, o sea, porque inclusive muchos ciudadanos tienen que endeudarse para pagar los impuestos, porque su capacidad, una señora que esté pensionada y que sea viuda y tenga una pensión muy bajita, puede tener una muy buena residencia al norte de Bogotá, pero si no tiene ingreso real, puede en un momento dado perder la casa, porque no tiene con qué pagar el impuesto predial. Sí, es muy En importante. otra parte de la sociedad hay muchos sectores que es lo que se llama la pobreza vergonzante, o sea, gente que es pobre, pero en una época de su vida fueron muy bien, estuvieron trabajando en muy buenas posiciones y ganaban muy buenos sueldos o tenían muy buenos ingresos, pero esa decadencia se dio porque se murió el jefe de hogar, se murió las personas que tenían los puestos más importantes, queda la señora viuda con una casa muy bonita, muy costosa al norte de la ciudad, pero no tiene con qué pagar los impuestos. O se cayó el ingreso también porque hay muchas pensiones que se deprecian, no llegan a ser lo mismo que el sueldo que tenían. El sueldo, la pensión automáticamente baja al 65% del salario. Entonces desajusta el presupuesto. Y no tiene ya primas, ya no le pagan primas, y al pensionado no le pagan primas como le pagaban en la empresa donde estaba trabajando. O sea, primas a mitad de año, prima a final de año. Pagas en una sola. Una sola prima. Entonces, el presupuesto del de Bogotá es de 24.6, por lo menos el proyecto, 24 billones, ¿sabes? 24.000 millones de millones. Entonces, ese es el esquema general del presupuesto de la ciudad de Bogotá. Sigue siendo el impuesto de industria y comercio el impuesto que más recaudo le da a Bogotá. Ese es un tema bien interesante, profesor Lozano. Pues mire, es que nuestro querido alcalde, el señor Peñalosa, pues sigue, como se dice, empecinado pues, en todo en este proceso. Y lo que más me preocupa a mí es el aumento del impuesto predial, por un lado, ¿no? Y también, pues, otros impuestos que, como usted lo acaba de señalar, ¿no? Son los mira y son muy regresivos. Es decir, cada día están afectando, pues, todo este proceso, todos estos procesos de ingresos, ¿no? Uno muy importante, caigo en cuenta, que va a aumentar en Bogotá la valorización. Ah, sí. Eso es muy, pues para el Estado, para el distrito. Pues eso va para la gente que, por ejemplo, vive por la séptima, que va a pasar el Transmilenio, ¿no? Exactamente. Entonces eso lo hace el señor alcalde lo hace con segunda intención, ¿no? Porque él está empecinado en que hay de que él ve que eso puede generarle muchos ingresos al distrito, por el hecho de pasar el Transmilenio. Porque los que ponen la plata precisamente para esas obras son los predios, no son los que manejan los buses, ¿no? No son los operadores de los logísticos. Y algo que preocupa es que a medida que está pasando el tiempo, pues la gente no tiene toda esa capacidad económica de poder pagar todo esto de la valorización, el impuesto predial, el impuesto de industria y comercio, en fin, etcétera, porque son supremamente costosos. Entonces, muchos negocios, como uno se da cuenta en los centros comerciales, están entregando sus locales. Sí. Porque las ventas no corresponden. Ayer yo hablaba precisamente con un comerciante afamado en el Hotel Tecanama, que es un sitio clave, que está prácticamente donde entran muchos turistas. Me dice, aquí no entra ningún turista. Llevo una semana sin vender, ¿cómo se dice?, un peso.
Y es preocupante, me dijo, y veo flojo esto y veo más crítico esto con el año entrante, con todo lo que se viene por toda esta cantidad de impuestos. Entonces la pregunta del millón es, sí, está muy bien, lo que quiere el señor Peñalosa es que la gente pague por todas las obras que se están haciendo, en fin, pero ¿será posible hacer un buen recaudo de impuestos? Es la pregunta del millón que viene en este sentido. Hablando de recaudo de impuestos, tenemos que dar un ejemplo que hablábamos de afuera y que muchos dicen, no, que es que muchos modelos no se pueden implementar, y yo les voy a dar un ejemplo de que sí se puede implementar. Por ejemplo, Las buenas prácticas se pueden copiar. sí, por ejemplo, ustedes se acuerdan la administración de Gustavo Petro cuando él recompró la transportadora de gas TGI. Sí, sí, sí. Eso ayudó a mejorar el ingreso de la empresa de energía de Bogotá y siguió su expansión. Entonces miremos, por ejemplo, sectores estratégicos, el agua, la energía y las telecomunicaciones son ejes verticales en tema de funcionalidad de Estado y de población. Son los que más generan ingreso. Si contamos, por ejemplo, cuánto suman las petroleras, esos son billones de dólares. O sea, por ejemplo, dentro de las 10 a nivel internacional, dentro de las 10 empresas hay 3 o 4 que son petroleras. Dentro de las 50 hay más de 10, 15 petroleras. El sector energético solo en hidrocarburos. Ya energía eléctrica va a tener más desarrollo porque la energía eléctrica va a crecer más que el sector de hidrocarburos por todo el tema que se viene ambiental de los carros eléctricos y muchas máquinas que vienen también a funcionar con electricidad. Entonces miremos, casos por ejemplo, si desarrollamos y cuidamos el páramo de Sumapaz, nosotros aquí en Cundinamarca, Bogotá, podemos ser exportadores de agua, que va a ser una materia prima a futuro por excelencia, por encima del mismo petróleo. El tema de las comunicaciones, si no pensamos en vender la ETB, sino más bien parte de ese presupuesto que estábamos hablando acá en Panorama Internacional, se va a fortalecer el músculo financiero de la ETB y a través de eso fortalece la empresa, compra empresas pequeñas y empieza a vender en otros sectores, se fortalecen los ingresos del distrito. Recordemos que la ETB es del distrito, la empresa de energía de Bogotá, mayor tenedor de acciones es el distrito y la empresa de acueducto de Bogotá es del distrito. Entonces, si cogemos a esas empresas, las repotenciamos y generamos más valor en sus sectores, pues obviamente los impuestos van a bajar, las rentas van a crecer y también parte de ese dinero se va a usar en las nuevas obras que también se necesitan para financiar Bogotá, pero sin castigar el bolsillo y el desarrollo de las empresas en Bogotá. Según el informe preliminar de la Secretaría de Hacienda, que va a radicar mañana viernes. O sea, estamos dando aquí realmente un estudio que va a entregar la Secretaría de Hacienda al Consejo de Bogotá. Se va a entregar un presupuesto que va a estar básicamente de 20.5 billones de pesos, que son recursos previstos para inversión, según la categoría que maneja el distrito. 2,8 billones se va a invertir o se va a destinar a funcionamiento. Esa es, digamos, la distribución del presupuesto de gastos del distrito. Y 0,4% para atender el servicio de la deuda. O sea que Bogotá en ese plano está relativamente bien, o sea, está atendiendo más para inversión, 20.8, y pues para funcionamiento un valor muy pequeño. El impuesto que más ingresos genera es industria y comercio, genera 3,9 billones, eso es lo que recauda Bogotá, 3,9 billones, o sea, 3.000 millones de millones más 900.000 más para... por concepto de industria y comercio, o sea, porque obviamente la localidad que más recauda industria y comercio en Bogotá es la localidad de Chapinero, porque ahí está todo el sector financiero de Bogotá, la localidad 2. Después de este sigue el impuesto predial, recauda Bogotá 3,2 billones, o sea, 3.000 millones de millones recauda en impuesto predial. Y otros impuestos, o sea, estos dos impuestos, usted suma impuesto de industria y comercio y suma impuesto predial, le da 7,1 billones. Ese es el porcentaje mayoritario de recaudo de impuestos de Bogotá. Pero sí que tenemos 7,1 billones de recaudo de impuestos y el presupuesto está de gastos en 24 billones. O sea, tenemos una diferencia muy grande que tenemos que buscar capital y otros recursos para financiar. Porque hay otros impuestos pequeños como vehículos, pero vehículos solamente aporta el 0,7%, o sea, exactamente 0,7 billones, no alcanza el billón. 700.000 millones en vehículos, impuesto de vehículos. Sobretasa a la gasolina, 0,4 billones se recauda por sobretasa a la gasolina. Y consumo a la cerveza, 0,5 billones, o sea, 500.000 millones. O sea, es un recaudo muy pequeño entre sobretasa a la gasolina, porque mucha gente dice, es que la sobretasa a la gasolina se pueden construir todas las carreteras. Pues no, mire, sobretasa a la gasolina apenas aporta 0,4 billones. Es bueno recordarle a los oyentes que el impuesto que más o sea, recauda... 400.000 millones.
400.000 millones. 400.000 400.000 millones. millones, correcto. Y 3,9 billones es lo que se recauda por impuesto predial, de industria y comercio, y predial 3,2. O sea, son los impuestos más importantes de Bogotá. Industria y comercio y predial. Para tener cuáles son nuestras fuentes de crecimiento en Bogotá. O sea, para no especular que tenemos sobretasa a la gasolina, porque muchas personas le preguntan a uno en las localidades, ¿por qué con la sobretasa a la gasolina no me arreglan todas las vías de Bogotá? No, porque solamente produce, la sobretasa a la gasolina solamente produce 400.000 millones, que obviamente es una partida importante, porque una ciudad pequeña no la tiene, Bogotá sí tiene esa partida, pero no es suficiente para arreglar toda la malla vial de Bogotá. Miremos los indicadores de Bogotá, cómo se están comportando las acciones de las empresas más importantes radicadas en Bogotá. Sí, hablando precisamente en el desarrollo de estas empresas, que sería muy bueno seguir invirtiendo. Mire el caso que hizo Medellín, recordemos la EPM, ¿no? EPM fue la fusión entre las empresas de servicios públicos y es una de las empresas más grandes del país, está dentro de las 10 primeras. Comenzando con las acciones de Empresa de Energía de Bogotá, cerrando hoy en los 2.040 pesos, subiendo el 0.74%, y la otra acción listada en Bolsa del Distrito es la ETB, cerrando hoy en los 388 pesos, subiendo el 0.78%. En otros indicadores, a solicitud de nuestros oyentes, mirando el cierre de las materias primas, el crudo cerrando hoy en los $63, con 52 centavos, cayendo el 2.74% para el caso del WTI. En el caso del petróleo Brent, cerrando en los $72, con 75 centavos, cayendo el 3.60%. Y en el caso del oro, recordemos, es un refugio a nivel de capitales internacional, lo vemos en $1.234, la onza subiendo el 1.86%. Miramos que para recordarle a los inversionistas, gran parte de los países en desarrollo como China y Rusia están refugiándose en este material, el oro, puesto que están cubriéndose en un tema de eventual crisis a nivel global por el tema de las guerras económicas. Y para cerrar este ciclo financiero de Bogotá, doctor Lozano, las siguientes partidas son las más altas que se invierten en la ciudad. En salud se invierten 2,6 billones. En el sector salud, o sea, para los hospitales, toda la red del sistema público de salud en Bogotá, se invierten 2,6 billones. Es un porcentaje alto, el 12% del presupuesto. Para cultura, recreación y deportes, 1.3 billones. Integración social, 1.3 billones de pesos. Ambiente, hábitat y seguridad tendrán un presupuesto de 0.4 billones. Obviamente que en infraestructura también se invierte, porque el IDU es una de las entidades que más invierte recursos en materia de infraestructura, pero esa es como la base fundamental del presupuesto para el año 2019. Sí, también mirando y cerrando en panorama distrital, para los interesados en las criptomonedas, les decimos las 3 primeras del mercado por nivel de bursatilidad o transabilidad. Miramos el caso del Bitcoin cerrando hoy en los $6.376 por Bitcoin, subiendo el 0.19%. En el caso del Ethereum, lo vemos cerrando en los $198, cayendo el 0.45%. Y en el caso de Ripple, cerrando en los 0.45 centavos de dólar, subiendo el 0.55%. Y estas cifras son fundamentales para las personas que nos escuchan, los empresarios que también nos siguen en La Voz del Derecho, www.lavozdelderecho.com. Esperamos la próxima semana con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo, Panorama Económico. Hoy estuvimos en la mesa de trabajo Alejandro Velandia, analista de mercados, el profesor Óscar Lozano, en el Control Master, el ingeniero de sonido Andrés Rocha y quien les habla, Alberto Ávila. Muy buena tarde. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.